bien, queridos alumnos, ya en este último apartado, el apartado número 10 de la norma internacional, la mejora continua. En ese sentido vamos a abarcar 10.1, la generalidad, que es una presentación realmente de las otras cláusulas que tiene la norma propiamente. 10.1 entonces, la norma internacional nos recuerda que la organización debe determinar las oportunidades de mejora. El único camino para una organización, y en realidad para las personas también, es mejorar. Si usted se queda estancado, es probable que su sistema de gestión sea obsoleto, y con ello la tendencia a morir, ¿no? ¿Dónde debería nacer la mejora? La mejora debería nacer del capítulo 9, de tus indicadores, de tus desempeños, de tus auditorías, de la propia revisión de la dirección que está teniendo la alta dirección. Deben nacer oportunidades de mejora. Te dice la norma que debes de implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos en tu sistema de gestión. Hay una premisa que yo siempre les voy a impartir. Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Esta premisa universal es, tal como había citado, es universal. Se cumple en todo y se cumple también en los sistemas de gestión de seguridad y salud. Si tú haces bien tu trabajo, ten en cuenta este principio de que siempre habrá una mejor manera de hacer las cosas. Es cierto, cuando hagas las cosas bien, aplicarás este principio, y cuando hagas las cosas mal, cuando haya errores, fallidos, desviaciones, desvíos, deberás aplicar una herramienta poderosa que es las acciones correctivas. Muy bien, la guía de esta norma internacional A10.1, la generalidad de esta norma, nos refiere cuando toma una acción de mejora, la organización debería de considerar los resultados de análisis y evaluación de desempeño. Estos resultados de análisis están en concordancia con tus indicadores de desempeño. Por ejemplo, tu índice de accidentabilidad, tu índice de incidencias con lesiones, ¿en qué mes más se genera? De acuerdo a mi experiencia, a inicio de año, normalmente la accidentabilidad es baja y tiene una curva a partir del mes de marzo. A partir de marzo, usualmente las empresas que yo he examinado tienen una cresta creciente, ¿no? Una asíntota. ¿Por qué creció? Sería la apertura de análisis. ¿Habrá un análisis de mejora? Si se dice que un proceso debe estar bajo los rangos de un límite inferior y un límite superior, ese es el rango de comportamiento controlado. De acuerdo a los desvíos que hemos tenido, José, ¿sabes que en el mes de marzo, en el mes de diciembre, la curva ha superado el límite aceptable? A través de los monitoreos ocupacionales, de ergonomía, psicosociología, nos determinan valores que estamos en un riesgo inminente, de repente moderado o alto. De ser así, debemos de aplicar mejora continua. Producto de repente de los exámenes médicos, programas de vigilancia médica, indicadores, inspecciones, debe de nacer un análisis y de ahí promover la mejora. También la norma internacional nos dice y nos recuerda a 9.1.2, que es la evaluación de cumplimiento. De acuerdo a tu estatus de cumplimiento, de repente si es que no estás cumpliendo con la ley o estás muy cerca con un riesgo inminente de no cumplir la ley, deberemos inyectar alguna mejora. Auditorías internas. De los informes que da un auditor, si bien es cierto, un auditor verifica, tal como habíamos visto en 9.1.2, un auditor verifica conformidad del sistema de gestión, pero también es importante asegurar de que cuando la organización cumple todo, no es tan sencillo que viene un auditor que se ha quedado 5 días en la organización y declara: señores, ustedes cumplen todo, felicitaciones. No, también el rol de un auditor será proporcionar y fortalecer a este sistema de gestión. ¿A través de qué? De las oportunidades de mejora. Es usual que en un informe de auditoría un auditor entregue oportunidades de mejora. La organización es libre de decidir si las implementa o no, pero lo cierto es que debería ser una fuente de alimentación para que la organización pueda hacer viable las oportunidades de mejora que te entregó este equipo auditor o te entregó en alianza con este experto técnico. Asimismo, las oportunidades de mejora deben de nacer de la revisión por la dirección. Claro que sí. Ya habíamos visto que un elemento de entrada es la revisión por la dirección y la salida también es revisión por la dirección. No te digo que de las 5 oportunidades de mejora que estoy llevando en la alta dirección a ser aprobados, lo apruebe, pero al menos una deberá de ser aprobada. Y esa oportunidad de mejora habrá que hacerle un seguimiento propiamente dicho.
Esta guía de esta norma internacional A910.1 nos refiere que los ejemplos de mejora pueden incluir, y de hecho que incluyen, acciones correctivas y mejora continua. Estos apartados lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero también incluye avances tecnológicos y la innovación, así como la reorganización. Es cierto, ya con la llegada de informaciones tecnológicas, tales como robots, veo que hoy en día utilizan robots para hacer soldadura, robots para manejar montacargas, uso de drones para hacer inspecciones en altura y ya no sube un trabajador a hacer esta labor, son de alguna manera la apertura de la mejora continua. Utilizan software para poder hacer inspecciones cada vez más rápidas, software en la evaluación del cumplimiento legal, entre otros. Si es así, podemos nosotros usar e implementar en tu modelo de trabajo la llegada de estas tendencias. Reorganizar el trabajo, un poco la ergonomía organizacional, la macroergonomía. Poder rediseñar la forma de hacer el trabajo. Bajo esta premisa, como te había mencionado, siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Muy bien, queridos alumnos, vamos a pasar ahora al apartado 10.2, que es incidentes, no conformidades y acciones correctivas. La norma internacional nos recuerda que la organización debe de establecer, implementar y mantener procesos, incluyendo informar, investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades. Algo curioso, para la norma declara que los desvíos que puede tener, las debilidades que puede tener un sistema de gestión, te van a generar dos cosas: incidentes y o acciones no conformidades. Ambas, desvíos o debilidades que tiene el sistema, deben ser tratados de manera efectiva. ¿De qué manera? Con acciones correctivas. En ese sentido, cuando ocurra un incidente o no conformidades derivados de la debilidad del sistema, vamos a hacer este circuito. El ítem de la letra A: reaccionar de forma oportuna ante el incidente o la no conformidad. Quiere decir que deberías de preocuparte realmente esta debilidad, esta no conformidad que se ha declarado, porque yo había dicho que vamos a hacer calibración de los equipos una vez al año, pero lo cierto es que no se ha calibrado 2 equipos hace más de 3 años, por alguna razón. Yo había declarado dentro de mi estándar que el trabajador que está en el agro, exponiéndose a la radiación solar, debe de usar bloqueador solar, pero lo cierto es que ese bloqueador solar está vencido hace más de medio año. Estos ejemplos que yo te comparto no están alejados de la realidad que me ha tocado vivir en calidad de auditor. En ese sentido, eso es una debilidad que ha decantado en una no conformidad. Incidentes, la norma puede ser con lesión o sin lesión. Ambas deben de tener este circuito. La primera es reaccionar de forma oportuna. Preocúpate de esta debilidad. No puede ser que una no conformidad declarada en enero recién se esté analizando en el mes de julio, ya cerca de agosto. No puede ser. Para esta reacción debemos de enumerar el ítem 1, que dice tomar acción para controlar o corregir el incidente o la no conformidad. Si yo veo que un trabajador no está usando bloqueador solar o está vencido, habrá que reponerlo de forma inmediata. Si hay un trabajador que está herido, no es que voy a ir a hacer mi reporte, simplemente deberé de socorrer y activarse su 8.2, que es planes de emergencia. Hay que reaccionar de forma oportuna. Si hay un trabajador que no está usando arnés y debería usarlo, hay que ponerle el arnés, sin duda. Dice también la norma hacer frente a las consecuencias. ¿Qué significa las consecuencias? Y es que esta no conformidad que te acaba de declarar al sistema, a la debilidad del sistema, no he sido yo como auditor, ha sido el cliente, porque el cliente también te audita. Y es el cliente que ha encontrado que hay un trabajador que estaba trabajando sin arnés, o que ese bloqueador solar estaba vencido y que contraviene al contrato. Es probable que el cliente paralice el trabajo, y paralice no horas, sino un día de trabajo. Un día de trabajo en la cual la organización se ve afectada. Sin lugar a dudas, es parte de la madurez que deberás de tener como organización, hacer frente a las consecuencias. Letra B de esta norma internacional nos dice evaluar con la participación de los trabajadores, involucrando otras partes interesadas o pertinentes, la necesidad de acciones correctivas. Algo que yo recuerdo mucho como profesional es que había como que un lema propio de la cultura de la organización. Me decían: José Luis, no me traigas problemas, dime cómo lo has solucionado. Entonces, ante una problemática,
más que el problema, dime cómo se corrigió o no se corrigió. Básicamente ese era el enfoque que se tenía a nivel cultural. Pero lo cierto es que esa solución inmediata, tipo de bombero, ante el incendio se apagó, básicamente es un enfoque que no te garantiza que el problema vuelva a suceder. ¿Por qué? Porque no conoces la causa que la genera. En ese sentido, la norma internacional, desde mi punto de vista, es una norma que en esta cláusula es muy honesta, tienes que ser muy correcto también. Tal vez filosofías como la japonesa entran acá a tallar, porque uno tiene que ser muy correcto, muy humilde también de admitir dónde ocurrió el problema. Y es más, la norma te invita de que lo evalúes con la participación de los trabajadores. Más aún si un trabajador ha sido testigo de este incidente o testigo o puede darnos alimentación de por qué acá no se ha cumplido con el programa de calibración o la entrega de bloqueador o arnés de seguridad. Si es una persona experta y si no lo fuera, pues invitaremos a otra parte pertinente, a un consultor o a un especialista que nos pueda alimentar de esta información. ¿Para qué? Para la implementación de acciones correctivas que eliminen la causa, no al causante. No es que, oye, ¿qué ocasionó este problema? Despídanlo. No es así, sino es la causalidad. No existe en sí la casualidad, lo que existe es una causalidad propiamente. En ese sentido, la norma te invita a que encuentres la causa raíz con el fin de que no vuelva a ocurrir ni en ese lugar ni en cualquier otra división. Si es un problema que se ha encontrado en la sede del norte de Lima, la pregunta es analizarlo de forma sistemática para saber que en las otras sedes, como el sur de Lima, este problema es repetitivo, es sistemático, es holístico. Si lo es, habrá que analizarlo con esa envergadura. Y si no, pues atacaremos de forma más puntual. Pero la norma lo que busca y que te invita es que no vuelva a ocurrir. Seamos muy transparentes, muy honestos, muy humildes también para decir cuál es la causa que la genera. En ese sentido, la norma nos invita a este circuito. Número 1, la investigación del incidente o la revisión de la no conformidad. Hay que investigarlo. Para empezar, hay que reportarlo de forma muy exacta, muy precisa. Y finalmente nosotros vamos a revisarlo si es de manera sistemática, se presenta solo en la sede del norte o en el sur o en el centro. Número 2, la determinación de la causa raíz. Acá tal vez te puede ayudar la aplicación de algunas herramientas de causa raíz, como por ejemplo Ichikawa, 5 porqués, diagramas de Pareto, entre otros, pudiera ayudarte a encontrar la causa que la genera. Número 3, la determinación de si han ocurrido incidentes similares o si existen no conformidades o si potencialmente pudieran ocurrir. O sea, el incumplimiento que se ha tenido en la compra de arnés, revisemos entonces todo el circuito del proceso de compras propiamente. ¿No? Realmente lo que la norma te invita es que no vuelva a ocurrir en otro lugar. Letra C de esta norma es revisar las evaluaciones existentes de riesgos. Es cierto, cada vez que exista un incidente con lesión o sin lesión deberías de revisar, por lo menos revisar, no te digo que lo actualice, los riesgos que derivan. Porque un incidente se genera basado en un peligro. Un peligro liberado ha generado lesión o potencialmente con lesión. Entonces, la pregunta es, ¿tu matriz identificado en 612, matriz IPER-C, ha identificado este peligro con estas situaciones de riesgos? Si es así, analicemos el concepto de probabilidad. De repente la probabilidad que yo le había puesto un poco distante, no es tan distante porque si ya ha ocurrido el incidente de corte y este corte lo ha generado un cuchillo, la pregunta es, en la matriz IPER-C, la probabilidad, si la has puesto muy distante, ya no es tan distante porque si ha generado el corte, ya debería ser probable. Y si la severidad en la matriz IPER-C tú lo habías considerado poco severo, según el evento ocurrido, no es poco severo porque el señor con este cuchillo ha perdido el dedo. Entonces deberías de alguna manera ser un alimento, tu 10-2 debería alimentar tu 6-1-2. De la misma manera, cuando hablemos de no conformidades, alguna no conformidad, como por ejemplo personas que están haciendo el trabajo sin arnés. Si bien es cierto, no se ha generado una lesión o potencialmente podría generar, pero la no conformidad también debería de alimentar tu análisis de riesgo. Análisis de riesgo del sistema declarado en tu 611. Es decir, una no conformidad que yo había declarado, como por ejemplo, es poco probable de que el personal vaya a trabajar sin arnés.
pero no es poco probable realmente, porque si lo que hemos visto en obra, y no solamente de manera puntual en el norte, sino en el sur y en el centro, hemos encontrado que los trabajadores realmente no tienen arnés, y no te hablo fuera de la realidad. Yo estuve haciendo un recorrido en todo el Perú, desde Piura hasta Juliaca, con una empresa subsidiaria de la telefonía aquí en el Perú, y en la cual sus protocolos hablaban de que tienen que subir a estas torres de 50 metros con arnés. Pero lo cierto es que cuando uno ha hecho estos recorridos, hemos encontrado que más de uno no lo tenía por falta de compra, por abastecimiento, por distribución. La causa la podemos ver después, pero lo cierto es que acá vamos a declarar una no conformidad, claro que sí. En ese sentido, la no conformidad debería alimentar tu 611, que son tu matriz de riesgos y oportunidades declaradas al sistema de gestión. Letra D de esta norma internacional nos refiere la determinación e implementar cualquier acción necesaria, incluyendo las acciones correctivas de acuerdo a la jerarquía de controles y la gestión de cambio. Las acciones correctivas tienen que ser a la misma intensidad. Quiere decir de que si es que quien me encontró esta no conformidad ha sido un auditor o el cliente, que para empezar me ha paralizado el trabajo, para terminar me ha penalizado y hay mucha contraveniencia para el sistema de gestión, la acción correctiva no podría ser charla de 5 minutos, llamada de atención o despido. ¿Por qué? Porque eso no te va a garantizar de que el problema vuelva a ocurrir. Y cuando ocurra, seguramente la sanción o la severidad o el impacto que genere en tu organización va a ser más alto y más agravante. En ese sentido, hagamos nosotros la incorporación de gestión de cambios. Algún cambio debería haber en esa forma de trabajar. ¿Y por qué no? La norma te invita a la jerarquía de controles que lo habíamos revisado en el apartado 812. ¿Cuáles son? Eliminación del peligro, sustitución del peligro, el control de ingeniería y o la reorganización propiamente, controles administrativos que incluye la formación y la adición de implementos de protección personal adecuados. En ese sentido, la norma ya nos recuerda que debemos ser muy honestos, muy correctos, de encontrar cuál es la causa que la genera para que a esa causa le inyectemos la acción correctiva que va a eliminar la causa. Si la causa del problema es falta de recursos, falta de conocimiento, de supervisión, habremos que inyectar ese mecanismo, sin duda. Pero no te quedes solamente en encontrar la causa e implementa. La norma nos eleva a un nivel más alto en la letra C. Dice que hay que revisar las evaluaciones de riesgo con otros riesgos derivados de la acción correctiva. Habíamos dicho en clase que si un incidente se generó, pues este incidente deberá de conllevar a la actualización propiamente de la matriz de peligros y riesgos. Si fuera un incidente y si fuera una no conformidad, habrá que actualizar los riesgos derivados al sistema de gestión. En ese sentido, también la norma lo que nos determina es implementar acciones correctivas de acuerdo a la jerarquía de control y si fuera necesario la gestión de cambios. Esta jerarquía de control habíamos dicho que es la eliminación, sustitución, es control de ingeniería o la reorganización, es capacitación, acciones de formación, que también son las acciones de control administrativo y los implementos de protección personal. Aparte de ello, cuando tú implementes una acción correctiva, te dice la norma en el ítem número E, evaluar los riesgos de la SCT que se pueden relacionar con las acciones tomadas. Es decir, por ejemplo, si acá yo encuentro una no conformidad debido a que la sensación térmica está por debajo de los índices del BWGT o el índice de Fanger, y yo determino que vamos a implementar como acción de mejora ventiladores, esos ventiladores que voy a instalar tengo que identificar en mi matriz de peligros y riesgos una actualización, ya sea para incluir ese peligro y riesgo adicional. Si yo voy a incluir que con mi dron va a hacerse la labor de inspección, que es parte de la mejora, ese dron y el uso del dron deberé yo actualizar mi matriz de peligros y riesgos. Eso es lo que declara la letra E. Letra F. Revisar la eficacia de estas acciones. Entonces no basta con actualizar e implementar, sino garantízame mediante periodo de tiempo de que la medida que has determinado es eficaz, es decir, que no hay recurrencia.
Eso es lo más importante, que no se presente el mismo problema. No tiene sentido que se repita el mismo problema. Letra G, si fuera necesario, hacer cambios al sistema. ¿Qué significa esto? Debido a las consecuencias y al impacto de la no conformidad o el incidente generado, podrías tú elevar a hacer la gestión de cambios como lo habíamos señalado. La inyección de alguna tecnología, cambios en los procesos, si el proceso se hacía con 1 o 2, falta de un supervisor, de un coordinador, de un analista, habremos que inyectar ese nuevo cambio al sistema de gestión. La norma también nos dice y nos recuerda que las acciones correctivas deben de ser a la misma magnitud. Si el problema es mayor, si el impacto ha sido grande, la acción correctiva tiene que ser grande. Es cierto, para ello, sopórtate de especialistas, expertos, presentarlo al comité, la alta gerencia, para que te puedan dar todos los recursos de su viabilidad de esta acción correctiva. La norma internacional nos recuerda que la organización debe de conservar información documentada como evidencia de estos incidentes, desde el reporte del incidente, cuándo se generó, cómo, hasta la participación de análisis, la determinación de la causa raíz, la implementación de la acción correctiva que da a eliminación de esta causa raíz y toda la logística y evidencia que determina de qué manera es evaluada la eficacia de este sistema de gestión y los cambios que han habido de ser necesario a este sistema de gestión. En ese sentido, la norma te dice que lo mantengas como información documentada. Puede estar en un pioner, en un legajo de acciones correctivas o puede ser algún software, pero tiene que estar respaldado como parte de las lecciones aprendidas. ¿Qué es lo que finalmente se quiere? Lecciones aprendidas. La norma, esto es algo muy particular de la norma internacional, dice que la organización, su organización, debe de comunicar esta información documentada a los trabajadores pertinentes, sobre todo a aquellos que les hace afectación esta no conformidad o los cambios que estamos determinando, ya sea en compras, de repente en la parte operativa. Los cambios que vamos a promover, pues debería de eso comunicarse a los trabajadores y o, cuando exista, a los representantes y partes interesadas. Puede ser el cliente, gobiernos corporativos, comunidad, entre otros. Esto es algo característico de la norma internacional. En todo el circuito de la declaración de la norma hemos visto de qué manera se promueve el compartir de información, ya sea a los trabajadores y a los representantes. Las lecciones aprendidas y los cambios que van a haber de incidentes y de no conformidades deben ser comunicados a los trabajadores y los representantes. Punto 2. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas nos refiere que puede existir protocolos separados para investigar un incidente y de una no conformidad. Puedes juntarlos si deseas, pero también hay formatería específica. Esto es algo muy importante de citar, que aquí en el Perú, de acuerdo a las resoluciones emitidas por nuestra entidad, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ha establecido formatería para la investigación de incidentes. Entonces, de repente, en concordancia con esta normativa, hay que tener una especificación para hacer este tipo de investigación. Hay empresas más modernas que en otros países realmente no tienen esta declaración y tienen un software que determina todo el circuito para la investigación de reporte, de investigación y determinación de acciones correctivas, y en un circuito que también aplica para el módulo de incidentes. Puede ser también. Ejemplos de incidentes también lo que van a encontrar en esta guía A10.2, el cual te dice que un incidente puede ser caídas al mismo nivel, a distinto nivel, con o sin lesiones, fracturas propiamente, asbestosis, pérdida auditiva, daño en los vehículos, daño a los edificios, que puedan generar estos daños propiamente una contraveniencia a la integridad de la persona. Letra B de esta guía establece qué son no conformidades. No conformidades serían, por ejemplo, equipos que no funcionan adecuadamente o en los periodos de plazo que se ha determinado, ya sea por exigencia legal o por otros requisitos con el cliente o partes interesadas. No seguir los procedimientos son no conformidades. Tal como habíamos declarado, no usar arnés sabiendo que yo me he comprometido y es parte del procedimiento sería una no conformidad. Letra C de esta norma internacional nos recuerda qué son las acciones correctivas y que te llama a la jerarquía que tú deberías de tener. Uno de ellos, la eliminación del peligro.
Negatividad, hacer un trabajo inseguro. José, ¿sabes qué? Vamos a implementar un estándar que sea negatividad de trabajo inseguro. Estaría orientado mucho a la eliminación. Sustitución por materiales menos peligrosos, y que nos hemos determinado que esta sustancia química es cancerígena. Sin ir muy lejos, hace poco estuve conversando con una importante empresa gráfica en el Perú, y en la cual, como estaba entrando al mercado norteamericano, se presentó los tintes que utilizan, y finalmente Estados Unidos había declarado que ese tinte que se usa aquí en el Perú es cancerígeno y que pedía, para entrar a este mercado, retirarlo. Parte de la acción correctiva en ese sentido será para la organización retirarlo propiamente si se quiere entrar a este mercado. Rediseño o modificación de equipos, herramientas en el desarrollo de procedimientos. Formas de trabajar, por ejemplo, si antes yo hacía una inspección mensual, no sé, pero la inspección mensual no me garantiza porque se está creciendo no conformidad por parte de mi cliente, de repente lo acortamos a 15 o una semana, es propio de la acción correctiva, que se debe intentar a reorganizar ese trabajo. Cambiar el equipo y la forma de trabajar, si antes yo mandaba a 1 o 2 personas, ahora van a ir 3 o 4. Es propio de los cambios que debe de haber en una organización. Cambios también a nivel de conocimiento, cambios en el concepto de uso de protección personal, serán propios de la jerarquía que ha declarado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta guía también nos recuerda que el análisis de la causa raíz hace referencia a las prácticas de trabajo y a los factores que convergen en esa forma de trabajo que han generado incidentes o no conformidades. Es importante, y la norma nos recuerda, que determinemos qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, para que pueda dar la apertura relativas a encontrar una causa raíz. Usando los 5 porqués, y Chicago podría complementar también esta forma de encontrar la causa que genera tus problemas. Cuando ocurre un problema, no te enfoques al problema, enfócate en encontrar la causa del problema. De esa manera usted verá que va a evitar que vuelva a presentarse. Determine la no conformidad, analícelo con la participación de especialistas, expertos, miembros del comité, a fin de que puedan encontrar la causa que la genera. El centro de la causa raíz de la norma nos recuerda que es la prevención. Date el tiempo suficiente para que la puedas encontrar. Este análisis puede identificar múltiples fallos, sin lugar a dudas. Se dice que a veces una no conformidad o un fallo en el sistema no se declara por una sola. Hoy en día se habla de multicausas, multicausalidad para fallos en el sistema. Solo que estos fallos han convergido en un momento determinado, se han juntado y ha declarado esto en un incidente con lesión o sin lesión y no conformidades que finalmente serán fallos en el sistema. Estos podrían ser fatiga, falta de competencia, falta de equipos, falta de maquinaria. José, pero eso siempre estuvo hace más de un año, ¿y por qué todos los días de este año no se han presentado las fallas? Porque estos elementos que estaban presentes estaban no alineados y el día de hoy se alinearon y finalmente declaró en este fallo en el sistema. La norma entonces nos recuerda que te orientes mucho a las multicausas que puede haber en una debilidad, en un fallo en el sistema. Revisa la eficacia de las acciones correctivas para que tú garantices que realmente no se va a presentar. 10.3. Mejora continua. Mejora continua que ya había sido representado en 10.1 la generalidad de la norma internacional. 10.3 vamos a detallar un poco dónde refleja la mejora continua. Dice la norma que la organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud. ¿Qué es el concepto de conveniencia? Que de acuerdo a sus políticas, prácticas y cultura, la organización debería tener una cultura de mejorar continuamente. Que el único camino para esta organización es la mejora. Nuevos desafíos, nuevos retos, es propio de la mejora. Tener muy presente la gestión de cambio. Adecuación, que garantice una adecuada implementación. Y finalmente, la eficacia de este sistema de gestión, que garantice de que todos los recursos, medios y plazos van a alcanzar los resultados deseados. Letra A. ¿Dónde va a decantar esta mejora continua? Letra A. Mejorar el desempeño de la seguridad y salud. ¿Qué significa esto?
que este sistema, los nuevos desafíos, los nuevos retos que se impongan, debemos de ser alcanzados. Es cierto, a veces los KPIs, evaluación de desempeño, entre otros, nos ayudarán para evaluar y garantizar de que vamos a alcanzar los resultados deseados. Letra B de esta norma internacional nos dice que la mejora debería orientar mucho a promover una cultura que apoye a la seguridad y salud. Cultura como, por ejemplo, que a mí me agrada mucho, orden y limpieza, el concepto de que está bastante separado, delimitado, las herramientas, los accesorios, los materiales, ayudará y promoverá mucho el concepto de seguridad y salud. Otra cultura es, de alguna manera, que todos aquí en la organización cumplirán con las medidas de seguridad y salud. Y por más que venga la alta gerencia, ¿no es cierto?, o su hijo o algún cliente, y acá dice en un rótulo que debe de ingresar con casco de seguridad. Y vamos a ver cómo el gerente general, los clientes y todos usarán ese casco de seguridad. En ese sentido, la mejora continua deberá de impartir propiamente la participación que tengan los directivos y que se fortalezca esta cultura de seguridad y salud. Letra C de esta norma internacional nos dice que la mejora continua debe de promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones para la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud. ¿Qué significa? De que esta participación, la mejora continua debe de poder tener un mejor desempeño en el sistema de gestión. Ya habíamos hablado con parte de la creencia y liderazgo que debe tener los directivos, pero también ahora comparte esa creencia los trabajadores. Los trabajadores deben de básicamente creer en la seguridad y salud y con ello en participar. ¿Participar en qué? En la identificación de peligros, riesgos, análisis de partes interesadas, competencias, entrenamiento, entre otros. Son los mismos trabajadores que ahora, viendo cómo los líderes están cumpliendo las políticas de seguridad, los trabajadores deben de cumplir. Para ello, nosotros trabajaremos en garantizar su sensibilización y participación. Todas las estrategias y recursos, decisiones que se tomen y que no tenías es parte de la mejora en búsqueda de esta participación activa que tengan los trabajadores. Letra D es comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a los trabajadores y cuando existan a los participantes. ¿Qué significa? Ya lo habíamos visto también en el apartado 10.2, que las lecciones aprendidas y los nuevos cambios que puedan haber, los nuevos desafíos y estrategias que están conllevando a tener un mejor desempeño, deben de ser comunicados a los trabajadores. Más aún si necesitamos su participación activa, debemos de comunicarle cuáles son estos retos. Implementación de seguridad basada en el trabajo, la canción de la seguridad y salud como parte estratégica para la búsqueda de la sensibilidad. Algunos concursos o premiaciones para el trabajador mejor destacado. Finalmente serán decisiones y estrategias que conllevarán a ello a una mejor participación y creencia con la seguridad y salud. Los resultados que tengan, ¿no?, si se han alcanzado los resultados debidos, deberemos de comunicarlo a los trabajadores y a miembros del comité. Letra E de esta norma internacional nos dice que hay que mantener como información documentada la mejora continua. No solo en las acciones correctivas, en la cual le damos todo un circuito de su redacción y análisis de causa. A veces las acciones de mejora, así se llamaba y así se llaman siempre, acciones de mejora, nosotros las implementamos y no tienen de repente el circuito, porque una acción de mejora es hacer algo que no hacíamos y lo vamos a hacer mejor. Okay, no se investiga la causa que la genera de repente, ¿no? Pero tiene un circuito de implementación, verificación de eficacia, entre otros. Debemos de eso registrarlo en una base de datos, en un software, pero debe de haber un análisis de implementación de las oportunidades de mejora. Esto me gusta mucho de manera muy particular porque un auditor realmente se desgastaba en dejarte oportunidades de mejora. Tengo la experiencia de que cuando he ido a las organizaciones y le decía, oye, la oportunidad de mejora que te declaré en mi informe de auditoría, en la cual eran 10 oportunidades de mejora, ¿cuántas de esas 10 has implementado? Y me decían tranquilamente que ninguna. ¿No? Y un poco a veces el auditor se sentía un poco desgastado, porque de alguna manera no tomaban en cuenta las oportunidades de mejora. Claro, que no estás obligado, pero alguna relacionada a ella tal vez pudo haber sido implantada. Me gusta mucho que la norma habla de que tienes que mantener y conservar esta información documentada de tus oportunidades de mejora. La guía de esta norma internacional A10.3, mejora continua, nos
determina algunos ejemplos, no limitantes, por supuesto. Una de ellas, letra A, nuevas tecnologías, apps, plataformas virtuales. Hoy en día veo que hay empresas que utilizan la inteligencia artificial para ya inyectar al sistema de gestión de seguridad y salud. Selección de soldadores, selección de trabajadores. Esto ya lo hace la inteligencia artificial, por ejemplo, WhatsApp. Soldadores robotizados, apps para poder distribuir documentos, supervisión remota a través de aplicativos, en la cual ya el supervisor de seguridad no desgasta tanto tiempo en estar en obra, porque está limitado a su tiempo y a su recurso humano, sino ya la aplicación de supervisión remota te permite homogenizar y supervisar a tus cuadrillas. Entonces, esta tecnología, por ejemplo, que te cito, ya se están incorporando en las organizaciones y en los sistemas de gestión de seguridad y salud. Letra B. Buenas prácticas internas y externas de la organización. Algo que se está haciendo bien en una línea, ¿por qué no se comparte y se promueve en otras líneas? A veces los trabajadores, cuando llegan a organizaciones, te dicen cosas como, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajaba, ese proceso se hacía de la siguiente manera. Y a veces uno debe tener esa adaptabilidad, de ser de mente amplia, de ser muy empático, de poder recibir y canalizar esas buenas prácticas, para que ten en cuenta que podrías implementar en la organización y finalmente tener frutos beneficiosos para el desempeño de tu sistema de gestión de seguridad y salud. Por ejemplo, algunas buenas prácticas externas podrían estar determinadas en el sector minero. Veo con mucho agrado que en el sector petrolero a veces visualizan, José, en el sector minero, cuando yo trabajaba en el sector minero, teníamos PETAR, PETS, es más, mi reporte de observación, me decía esta empresa americana. Entonces, basta que yo encuentre un comportamiento inadecuado, acá tengo todo un lineamiento de cómo intervenir. Esto veo que no tiene el cliente. A pesar que el cliente, yo tengo que cumplir su reporte de acto y condición emitido por el cliente, pero mi estándar de reporte es por encima, muy por encima del reporte de mi cliente. Claro, mi cliente tiene mucho la cultura argentina, pero mi empresa tiene la cultura americana. Y tenemos otros indicadores por encima de lo que emite el cliente. Entonces, de repente, esas buenas prácticas que yo tenía en el sector petrolero, en el sector minero, lo puedes declarar hoy en día que estás en el sector textilero, por ejemplo. Parte de la mejora continua. Y la letra C de esta norma internacional dice sugerencias o recomendaciones de partes interesadas. El gobierno corporativo me indica, no me obliga, pero sí me dice, oye, implementa hasta dentro del manual corporativo de las contratistas en todos los países, implementen la guía, pueden implementar la guía desde la 1 hasta la 5. Entonces, esta información te puede ayudar. Clientes que tienen un estándar por encima del tuyo te pueden dar recomendaciones. Especialistas, incluso, ¿por qué no?, llamar a la aseguradora. Y tú, aquí en el Perú, tenemos diferentes aseguradoras, muchas de ellas muy importantes en el país, que tú le puedes pedir a la aseguradora, oye, que venga acá un especialista, un ergónomo, un higienista, un médico ocupacional, que pueda auditar de manera más técnica estos protocolos de evaluación. O incluso hace poco estuve visitando en el sector peruano el tema del agua, es dotada por una entidad del Estado. Esta entidad tiene algunos problemas, efectivamente, con espacios confinados. Tuvimos la oportunidad de ser invitados y nos decían, José, ¿cuáles son las mejores prácticas para evitar estos eventos negativos, ¿no? Incluso que conllevan a la muerte de personas por abrir buzones? En ese sentido, la pregunta es, ¿mi procedimiento es el más adecuado o no? Entonces, que venga con un especialista y que nos examine y determine si hay alguna mejora propiamente de mi procedimiento. Puedes llamar a consultores, especialistas, auditores, apóyate de tu aseguradora y que finalmente te pueda conllevar a esto a cambiar sin duda y mejorar y repotenciar tu forma de trabajo. De repente la llegada de nuevos conocimientos, ¿no? Como por ejemplo ir a congresos, te puede conllevar a estas mejores prácticas relacionadas con la seguridad y salud. Congresos, pasantías, entre otros, es propicio.
es propicio, claro que sí. El ítem E de esta norma internacional nos refiere a materiales nuevos o mejorados. Lo interesante es la apertura, es que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. La tecnología, el conocimiento, todo cambia, todo es cambiante. Y la tecnología más moderna pudiera ser mejorado comparado con la tecnología que estás usando hoy en día o con los componentes que tú utilizas. Veo con mucho agrado sistemas de alerta para que cuando tú te sientas muy cercano a una escala de atrapamiento, una baliza se activa y finalmente te retiene, ¿no? Para evitar estos riesgos de atrapamiento. Por ejemplo, ¿no? Nuevos materiales, nuevas tecnologías. Nuevos materiales, por ejemplo, que son más durables, más maleables, más ligeros, sin lugar a dudas. Herramientas que son más ligeros, más livianos de la que años anteriores se trabajaba. Letra F. Cambios en las capacidades o competencias de los trabajadores. Debido a que el conocimiento es cambiante, debemos tener la apertura de inyectar nuevos conocimientos. Será promover la mejora continua en ese sentido. Ahora, cuando te digo las capacidades y competencias, no necesariamente es llevarle una maestría en las universidades que tiene nuestro país. Puedes traer de repente a tu proveedor, a tu especialista, a la aseguradora para que te dé nuevos entrenamientos, nuevas capacidades, nuevas tecnologías o herramientas para poder afrontar de manera más segura y saludable. Veo con mucho agrado, por ejemplo, que hoy en día para una soldadura ya no basta con la mascarilla de protección y nada más, sino hoy en día van, antes de operar, a hacer esa soldadura, vienen con unos dispositivos móviles, ¿no? Con tipo extractores, en la cual aperturan el extractor móvil y antes de soldar ya se está extrayendo esas chispas incandescentes que si bien es cierto sigo yo protegido con mi mascarilla, aún así he elevado la forma de trabajar de manera más segura y saludable. En la letra G de esta norma internacional nos refiere lograr un mejor desempeño con menos recursos. Entonces la norma es bastante desafiante. Acá es ser eficiente. La eficiencia es hacer más con menos recursos. Es un apartado bastante retador. En toda la norma internacional han escuchado conmigo los términos de eficacia. Pues en esta guía de esta norma, ya en su último apartado, en su último alineamiento, nos invita a la entrada de la eficiencia, que significa que seamos más proactivos, seamos más productivos y con ello la menor realización. Tal como había mencionado, poder lograr el confinamiento del ruido, por ejemplo. Poder confinar el ruido, en la cual reduces el ruido de 92 decibeles a 78 decibeles, yo no te invito a que uses desde tapones auditivos e incluso el monitoreo ocupacional, que si antes lo hacías anualmente, ahora lo vas a hacer cada 3 años. Qué interesante y oportuno es poder confinar el ruido. Eso es hacer mejora continua. Haremos un lugar de trabajo seguro, saludable, con menor recursos, claro que sí. Un mayor desempeño y simplificación. Disciplinas como la ergonomía, la macroergonomía, la ergonomía arquitectónica, artística, entrará a tallar la organización para poder hacerlo más simple, que es el principio de la ergonomía. Ser productivo, hacer las cosas con calidad y hacerlo más simple es los principios que maneja la ergonomía. En ese sentido, estas disciplinas entrarán a tallar muy fuerte en tu nuevo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Espero que esta información te haya sido valiosa, oportuna. Nos vemos hasta otra oportunidad, queridos alumnos. Muchas gracias.